Así que yo le invito que en esta mañana nos podamos colocar en pie para comenzar este hermoso servicio que vamos a tener en la presencia del Señor. Este servicio de gloria, hermano, que hoy vamos a estar en este lugar en donde vamos a escuchar la palabra del Señor y también vamos a tener la oportunidad de poder adorar al Señor un momento. Así que sean todos bienvenidos en este nombre maravilloso, en el nombre del Señor Jesús. Y todos aquellos que hemos propuesto en nuestro corazón hacer cita en este lugar para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo les voy a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos. Dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Ahora dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que esa presencia que nosotros deseamos con todo nuestro corazón hoy se haga manifiesto el Señor en nuestras vidas. Y Dios bendiga a todos aquellos que vienen en camino, que el Señor les ayude para que puedan llegar con bien, porque hemos hecho bien en estar en esta mañana, en este lugar. ¿Se alegra usted de poder estar en la casa del Señor? A ver, ¿me puede mostrar cara de alegría, no? ¿Qué le parece cara de alegría? Como cuando nos preparamos para ir al cine, ¿no es cierto? ¿Con qué cara de alegría? Todavía no llegamos al cine, pero ya salimos de la casa con cara de contento. Así que en esta mañana yo les voy a invitar que con esa misma actitud, aún más, mayor actitud, hermano, podamos orar al Señor y dar gracias por todas sus misericordias. Y vamos a también después alabar al Señor porque Él es digno de la suprema alabanza. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es, démosle un gran aplauso al Señor, hermanos. Un gran aplauso al Señor, porque la palabra del Señor dice: pueblos todos, batid las manos. Pueblos todos, batid las manos. Así que yo le invito, hermano, que ahí, de una forma muy reverente, pueda tomarse de la mano de su hermano, porque es un símbolo también de comunión, es un símbolo que estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y Dios habita en donde hay personas que están de acuerdo en lo que Él quiere hacer. Así que en esta mañana yo le invito, hermanos, que elevemos un momento nuestra oración al Señor y demos gracias y pidamos que su misericordia descienda, su presencia en nosotros. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por este día sábado, Señor, que usted nos brinda, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cuando abrí mis ojos, Señor, pude contemplar, Señor, tu misericordia, que es más grande que los cielos, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de poder adorar, bendecir tu nombre. Nos da la oportunidad, Señor, de poder respirar, de poder caminar, de poder gustar. Nos da la oportunidad, Señor, de poder estar hoy congregados, Señor, junto a mi hermano, Señor, a mi hermana, a los que han sido rescatados y apartados. Y apartados, Señor, de este mundo, Señor, pecaminoso. Pero en esta mañana, Señor, aquí te damos gracias, Señor, los que tú has rescatado, Señor. Y consideramos, Señor, tu misericordia, consideramos tu benevolencia, Señor Jesús. Y te pido, Padre mío, Señor, que en este momento, Señor, yo al estar tomado de la mano de mi hermano, Señor, pueda sentir que tu presencia, Señor, fluye a través de nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, en esta mañana tome dominio y control de toda situación. Señor, tome dominio de mi mente, de mi boca, de mis ojos. Señor, de mi cuerpo, Señor Jesús. Porque este cuerpo, Señor, hoy es templo del Dios vivo. Este cuerpo, Señor, hoy es templo, Señor, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Señor, y gracias por haberme considerado, Señor, y por haberme llamado con un llamamiento santo, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy en esta mañana vamos a invocar tu nombre. Gracias, Señor, por aquellos que nos van a enseñar tu palabra, Señor. Por aquellos que nos van a llevar en las alabanzas. Por aquellos, Señor, que van a estar en la puerta, Señor Jesús. Por aquellos, Señor, que van a brindar un servicio, Señor, a los santos.
por aquellos, Señor, que hoy en esta mañana hemos hecho cita, Señor, para poder adorarte, Señor, y bendecirte como usted se lo merece. Señor, muchas gracias. Y yo creo, Señor, con todo mi corazón que usted ya está aquí en este lugar. Porque usted dijo, Señor, donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaría en medio de ellos. Señor, y en esta mañana, Señor, lo hemos hecho conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tus dichos. Señor, este servicio lo hemos abierto en tu nombre, Señor, para que usted se haga presente en esta mañana en nuestras vidas. Señor, y saque todo aquello, Señor, que pueda poner obstáculos, Señor, a que tu presencia descienda en nuestros corazones. Señor, y saca todo obstáculo, Señor, de nuestras vidas, para que tu palabra cumpla el propósito, Señor, para la cual fue enviada a nosotros, Señor Jesús. Y te doy gracias porque eres bueno, Señor, y maravilloso. Y en esta hora, Señor, yo levanto mis manos. Señor, levanto mis manos, Señor, en son de gratitud. Levanto mis manos, Señor, porque reconozco que tu misericordia proviene del cielo, Señor. Reconozco, Señor, que sin ti nada soy y que nada tengo, Señor. Con usted sigue siendo Dios, pero yo sin ti, Señor, no soy nada. Y en esta mañana, Señor, así me considero, Señor, que sin usted nada puedo hacer. Pero a usted le ha complacido, Señor, que hoy yo pueda respirar, que hoy yo pueda hablar, que hoy yo pueda mirar y que hoy yo pueda levantar mis manos, Señor, porque usted es digno de ser alabado. Y vamos a cantar al Señor. Y yo le invito, hermano, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Porque el Señor se agrada cuando hay un corazón dispuesto. Hay algo que Él no puede negarse, hermano, que cuando hay un corazón dispuesto, Él no se puede negar. Así que en esta mañana, hermano Javier, cantamos al Señor y damos gracias por todos los beneficios que el Señor nos ha dado. En
en mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, oh te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que el Señor está aquí? Eso, hermano, entreguémosle el corazón, el corazón. Todo nuestro cuerpo es del Señor. Todo nuestro ser es del Señor. Somos de Él. Sí, hermano, somos de Él. Toda la gloria, todo el honor sea por siempre
Señor. Todo el honor Es del Señor. sea por siempre al único Dios. Toda la gloria, toda la gloria, todo el honor sea por siempre al único Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo le invito, hermano, que levantemos nuestras manos. Que levantemos nuestras manos y dígame: toda la gloria, Señor, toda la honra es tuya. Porque tú eres único, Señor, eres único. No hay otro soberano como usted, Señor. No hay otro que digno, Señor, de ser alabado. No hay otro, Señor, que podamos levantar nuestras manos y glorificar tu nombre, porque tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Gracias al Señor, hermano, por este día maravilloso que el Señor nos da. Y nuevamente sean todos bienvenidos, nuestros pastores, todos sean bienvenidos, nuestros hermanos, gusto de verles, hermanos. Nos alegramos que están acá con nosotros. Hemos hecho bien en estar en este lugar. Hemos hecho bien en congregarnos, en proponernos en nuestro corazón de que hoy es un día de adoración al Señor. Pero también hay un momento que nosotros tenemos, que es la palabra. Porque la palabra es la que nosotros nos edifica, nos ayuda. La palabra de Dios es la que a nosotros, hermano, nos alienta. Y dice así la palabra del Señor, ya para dejar a nuestro obispo Rolando Ledesma, el cual para nosotros es un honor de poder tenerlo acá, junto a su esposa y a nuestros hermanos que le acompañan. Esperamos que el Señor le bendiga mucho, que el Señor le use, que lo que el Señor ha puesto en su corazón Él lo transmita y nosotros podamos tomar nuestra parte. Porque Dios tiene algo para nosotros, en una forma particular. Él habla a todos, pero en forma particular nosotros tomamos una parte. Y esperamos que el Señor en esta mañana ocupe a su siervo. Dice de esta manera: a medianoche me levantó para alabarte por tus justos juicios. Ahora dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿A quién tiene al lado de usted? Un compañero que ama a Dios y que guarda los mandamientos del Señor. Y que hemos hecho bien en estar en este lugar, obispo. Porque somos compañeros. Porque amamos al Señor. Y porque aquí hay un pueblo temeroso. Y que crea su palabra y que tiembla su palabra y que cree que Dios usa a sus ministros como llama de fuego. También vamos a pedir a nuestros niños de 6 a 10 años, de 10, ¿cómo hace así? de 11 hacia abajo, que vayan con nuestra hermana Erika y nuestra hermana Alma, ellas están ahí atrásito. Ellos van a tener una escuela bíblica también para ellos, así que papito, no se preocupe, mándelos nomás, ya con toda libertad. Nuestras hermanas también le van a enseñar la palabra del Señor, para que también nosotros podamos escuchar la voz del Señor, ¿ya? Y estemos completamente concentrados en lo que Dios nos va a decir. Así que Dios le bendiga mucho, obispo, que el Señor le use. Y queda con nosotros nuestro pastor y obispo Rolando Ledesma.
se preocupe. Aún somos diáconos. Bien, el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos, como decía nuestro hermano Miguel, el poder estar acá para poder bendecir, exaltar el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Y también de poder vernos, ¿ya? La verdad es que es una alegría poder ver a los hermanos, pastores, servidores del Señor, aquellos que trabajan en esta hermosa obra, que nos encontremos así de tiempo en tiempo, ¿ya? Porque eso creo que a todos nos fortalece, nos ayuda, nos hace bien. Días atrás me encontraba con un hermano que allá en Chile conocimos el Evangelio muy joven y después él se fue a otra ciudad y yo me quedé donde estábamos y la verdad es que volver a encontrarnos fue bastante hermoso saber de que él y él al saber de que yo aún seguíamos en este hermoso caminar. Ya eso alienta de que juntos podamos estar aquí, podamos alabar al Señor, podamos también seguir avanzando. Ya es triste cuando uno sabe de alguien que conoció, que ya no está, que volvió atrás, produce tristeza. Pero gracias al Señor porque hoy también nos podemos encontrar. Amén. Le voy a invitar que usted salude a su hermano que está ahí a su lado, detrásito suyo. Dele la mano, no solamente lo mire, sino que dele la manito ahí. Señor le bendiga. Ya, bienvenidos. Hey, mi hermano. Amén, amén. Bienvenido desde Chile. ¿Vino el año pasado? Sí. Ok. No, el año pasado parece que no vino. Ya ni me acuerdo. Sí. Ah, ya llegó a la edad. Bien, por favor, puede usted sentarse. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el lema que Dios ha entrado a nuestro pastor Cristian poner en esta campaña de estos 3 días es estar preparados. The theme for this conference is to be prepared. Y esta preparación para nosotros como creyentes This preparation as believers, debemos estar listos para todos. we should be ready for everything. ¿Ya? A veces nos preparamos solamente para algo determinado, Sometimes we just get ready for a certain thing, pero nosotros los hijos del Señor but us as children of God, debemos estar preparados siempre para hacer el bien. we should always be prepared to do good. Para eso el Señor nos llamó. That's why God called us. Y el apóstol Pablo dijo que no nos cansemos de hacer el bien. And the Apostle Paul said, never get tired of doing good. ¿Ya? Por lo tanto, debe haber en nosotros esa disposición de siempre poder hacer el bien. That's why we should always have that disposition to do good. Amén. Bien, quiero en esta mañana tomar una escritura We want to take a verse out of the Word que está en el libro de Apocalipsis, Revelations, en el capítulo número 1, chapter 1, verso 9 y verso 10. verses 9 and 10. Dice así, sentaditos por favor, dice así la palabra del Señor.
Apocalipsis capítulo 1, verso 9 y verso 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Verse 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La verdad es que todos sabemos que el apóstol Juan, Truth is, we all know the Apostle John, cuando él recibe esta hermosa revelación del final, when he received this revelation of the end of times, él lo recibe a una edad ya avanzada. he received it at an old age. Según la historia, era uno de los últimos apóstoles, According to the story, he was one of the last apostles de los 12 que el Señor había llamado. from the 12 that God called. Los demás habían sido sacrificados, The other ones were sacrificed, pero Juan queda hasta el final. but John stays to the end. La verdad es que el Señor podría haberle a él revelado, He could have revealed to him, haberle revelado mucho antes el final de todas las cosas. he could have revealed so much sooner to him the end of times. Si él lo hizo en el final de la vida de Juan, If he did it at the end of John's life, fue porque seguramente Juan ahí estaba preparado it was probably because he was prepared at that point para poder recibir tremenda revelación. to be able to receive this tremendous revelation. El Señor, cuando habla con el apóstol Pedro, When le dice de que habían cosas que él no entendía, there were some things that he didn't understand, pero no significaba de que no tenía que hacerlas. but it doesn't mean that he didn't have to do it. Y fue precisamente cuando se estaba celebrando la cena, la última Pascua, And it was during the Last Supper, y el Señor le va a lavar los pies a Pedro. and Jesus was going to wash Peter's feet. Pedro le dice, no Señor, a mí no me vas a lavar los pies, Peter said, "No, you're not going to wash my feet porque no soy digno. because I'm not worthy." Pedro lo hace porque él sabía quién era el Señor Jesús. Peter does that because he knew who Jesus was. Él no iba a soportar de que su maestro, su enseñador, He wasn't going to take that his master, that his teacher, le pudiera tocar sus pies, could touch his feet, le pudiera lavar sus pies. that he could wash his feet. Por eso es que pone Pedro una actitud y le dice, no Señor, a mí no. That's why Peter puts that attitude, "No, God, Pero el, not me." pero el Señor le dice, mira Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo. But if I don't wash your feet, you have no part with me. Pedro le dice, Señor, no solamente los pies, Peter says, "Then don't just wash my sino feet, que todo mi ser. then all my being." Estaba claro que Pedro quería tener parte con el Señor. It was clear that Peter wanted to be a part of Jesus. Las revelaciones que el Señor le da a sus discípulos The revelations that God gives to the apostles, fueron en la medida en que ellos fueron creciendo. it was while they were growing. No se las entregó antes. He didn't give it to them before. Si hay algo que los apóstoles entendieron, If there was something that the apostles understood, fue cuando el Señor ya no estaba con ellos. is that when God wasn't there with him, Es cuando más revelación empiezan a recibir. it's when they received more revelations. Porque los primeros 3 años Because the first 3 years que anduvieron con el Señor that they were with the Lord, fue de preparación. it was for preparation. El mejor maestro The best teacher que ha habido en este mundo that has been in this earth estuvo con ellos, was with them. vivió con ellos, He lived with them. caminó con ellos. He walked with them. Él lo que hizo fue prepararlos. He was preparing them. Él ganó el corazón de ellos. He won their hearts. Él llegó a la mente de ellos. He got to their minds. Para los discípulos no les fue fácil. For the disciples, it wasn't easy. Ellos respetaban la ley. They respected the law. Ellos estaban bajo la ley. They were under the law. Estaban bajo las ordenanzas They were under the rules que tenía Israel en aquella época. that Israel had in that time. Y tenían un gobierno romano sobre ellos. And they had a Roman government. Por lo tanto, los cambios que el Señor Jesús viene ahora a hacer en sus vidas So the changes that Jesus came to do in their lives, son tremendos. they're tremendous.
Porque tiene que sacarles la ley because he has to take that law out of them y tiene que colocarles la gracia. and he has to put grace in them. Cuando uno crece en una forma de vida, When one grows in life, cuando a uno le han enseñado una forma, when someone has taught them a certain way, uno la va manteniendo en el resto de su vida. they maintain it throughout their life. Y es difícil cambiarla. And it's hard to change. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús hace con sus discípulos, That's why what Jesus does with his disciples, cuando Él los llama al Evangelio, when he calls them to the o gospel, cuando los llama, mejor dicho, a que lo sigan a Él, or more, he calls them to follow him, porque lo que quería el Señor era que lo vieran como Él caminaba, because what Jesus wanted is for them to see him, con quién hablaba, to see how he walks and talks, con quién se relacionaba. to see how he relates himself with everyone. Tenían que aprender muchas cosas. They had to learn a lot of things. Los discípulos The disciples, eran guardadores de la ley. they obeyed the law. Pedro lo manifiesta claramente Peter shows it. cuando él en el libro de los Hechos va a casa y se da cuenta de que la comida no estaba preparada, dice que sube a la azotea In the book of Acts, he comes home and he sees that the food isn't ready, and he goes up y se pone a orar al Señor y Dios le da una tremenda visión. and he prays to God, and God gives him a Y la tremendous visión vision. es que el cielo se abre y baja un lienzo con muchos tipos de animales. He sees the skies open and lots of animals come down. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. And there's a voice that says, kill and eat. Y un buen judío, un buen israelita responde como israelita. And a good Jew responds like a good Y Israelite le dice, no señor, and says, no, God, porque yo nunca he comido cosa inmunda. because I've never eaten Y anything estaba unclean. escuchando una voz del cielo. And he was hearing a voice from the sky. Por lo tanto, tenía muy arraigada la ley en su vida. So he was very rooted in the law. En los 3 años que el Señor prepara a estos discípulos, In these 3 years of preparation, les enseñó cosas muy sencillas. Jesus showed them very sincere things. Ir a una fiesta, unas bodas de Caná, They went to a wedding. caminar por las calles de Jerusalén, They walked the streets of Jerusalem. caminar por Israel, They walked throughout Jerusalem, juntarse con las personas adineradas, meet with wealthy people, juntarse con personas pobres, meet with poor people, con personas sanas, with healthy people, con personas enfermas, and with sick people. acercarse a los leprosos. Get close to the lepers. Toda esa fue una preparación. All of it was preparation. Y eso es un trabajo And that's que hoy work día nosotros denominamos discipulado. that sometimes we don't do. El discipulado es la preparación. Discipleship is preparation. El crecimiento de la vida del ser humano es una preparación para algo. Growth is in the preparation for Los something. niños nacen y nosotros los vamos preparando. Children grow and we start preparing them. Hemos tenido con mi esposa la bendición We've had the blessing with my de wife poder tener 4 hijos, to be able to have 4 kids, 2 hombres y 2 mujeres. 2 men, 2 women. Y a ambos de los hombres y mujeres And both of them, los criamos con proyectos diferentes. we raise them up with different projects. Al hombre que va a tener que formar una familia, For the man, he has to form a family. por lo tanto él necesita ser un buen cristiano, That's why he has to be a good Christian. necesita tener una profesión He has to have a profession, y tiene que cuidar a una mujer y dirigir también a unos hijos. and he needs to take care of his woman and his children. Esa preparación se la damos desde el día que nace hasta el día cuando se va. That preparation goes about from birth till they leave. Lo proyectamos como líder. We project them as leaders. Es una preparación. It's a preparation. Porque cuando él ya llega y se junta con su esposa, Because when he gets together with his wife, tendrá que empezar a hacer lo que aprendió estando en casa. he's going to have to do what he learned at home. A su vez, a las niñas To the girls, las preparamos de otra forma. we prepare them in a different way. Les enseñamos a ellas We que teach ellas van a tener una cabeza, That they're going to have a head above them. de que ellas van a decir que sí a un varón, That they're going to have to say yes to a man. pero también tienen que saber escoger a ese varón. But they need to know how to pick that man. Como los varones también tienen que saber escoger Just like the men need to know how to una choose as mujer. well. Todo ese es el proceso de preparación. That's all a process of preparation. Es en la cual hoy día nosotros como padres, como hijos del Señor, como la responsabilidad que tenemos As fathers and sons of God, we have that
Porque porque los niños no se crían solos. because children don't just raise up by themselves. Somos nosotros los que nos vamos preparando con un objetivo. We raise them up with an objective. El Señor preparó a sus 12 discípulos Jesus prepared his disciples con un objetivo. with an objective. El Señor sabía de que cuando Él se fuera, esto se iba a poner muy difícil. He told them that this was going to get hard Él lo dijo antes de irse. before he left. Si esto hicieron conmigo, This is what they did to me, siendo el maestro, the teacher. con ustedes también lo van a hacer. They're going to do it to you as well. Pero sí tengan una confianza porque yo he vencido al mundo. But be confident because I have defeated the world. Por eso que el libro de Hebreos en el capítulo número 2 That's why the book of Hebrews chapter 2 dice algo que la verdad es que nos ayuda mucho. says something that helps us a lot. Dice en el verso número 18, In verse 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el capítulo número 8, en el verso 1, cuando el apóstol viene aquí hablando de todo esto, de todo el sacerdocio, en el capítulo 8, verso 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Tenemos un tal sumo sacerdote que se compadece de nosotros. we have a priest who knows what we go through. En el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 14, dice al Chapter verso 4, verse 16, 14. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a alguien que se compadece. We have someone who empathizes with us. Ahora, ¿por qué Él se compadece de nosotros? Why does he empathize with us? Porque Él un día se manifestó en carne. Because one day he manifested himself in the flesh. En el capítulo número 2, In chapter 2, dice el verso 9 y verso 10 y verso 9, 11. 10 and Pero 11. vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos. Él gustó la muerte por todos, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En ese padecimiento del Señor, aquí tengo para todo el día. Está grande esa. Y ustedes, yo creo que también le puedo convidar a todos. La preparación es muy importante. preparation is very important. Volvamos a los discípulos. Let's go back to the disciples. El Señor los preparó a ellos muy bien. God prepared them very well. Los hizo vivir situaciones muy diferentes. He made them live through different situations. Muchas veces nosotros como padres Many times as fathers, cometemos los errores we commit errors de que nuestros hijos no pasen ninguna situación difícil. that our children may not go through hard trials. Tratamos de cubrirlos todos, We try to protect them. pero la verdad es que a veces cometemos esos errores Sometimes we commit that error porque les vamos a ellos impidiendo el crecimiento. because we're taking away that growth from them. Cuando ellos no pueden hacer algo, When they can't do something, llegamos y se los hacemos nosotros. we come and we do it for them. Cuando el niño en la escuela tiene que hacer una tarea en la casa When the kid has to do homework from school y no puede mucho,
and he can't do it. Viene mamá y le dice, mira, así se hace, y le pone la mamá y empieza a hacerlo, y ella queda contenta porque hizo la tarea. And mom does the homework for her, and she's super happy that she did it. Y el niño la lleva a la escuela And the kid takes it to school, y la profesora le dice, perfecto, and the teacher says, perfect. y le pone una A, Gets an A, una A+. A plus. Pero el niño no aprendió a hacer la tarea. But the kid didn't learn how to do the homework. Yo nunca fui bueno para el dibujo. I was never good at drawing. No significa que ahora lo sea. It doesn't mean I know how to do it now. Todavía sigo siendo malo. I'm still bad at it. Entonces, yo empecé a examinar para atrás. I started examining my life, Y me acordé era que mi mamá era la que me hacía mis dibujos. and I remember that my mom used to do my drawings for me. Por lo tanto, yo nunca aprendí a hacer dibujo. So that's why I never learned how to draw. O cada vez que tenía que hacer el dibujo en la escuela, Or every time I had to do a drawing at school, la profesora se sorprendía. the teacher was surprised. Y me decía, pero Rolando, si tú dibujas tan bien. But I thought you drew so good. Sí, le decía, yo no sé qué me pasó. Yeah, she said, I don't know what happened with me. Son errores que cometemos There are errors that we commit. y no dejamos crecer. We don't let them grow. A veces como pastores también hacemos lo mismo. As pastors, sometimes we do that as well. Vamos cubriendo todas las áreas We start protecting each y area, los hermanos no crecen and the brothers don't grow porque estamos haciéndolo todo. because we're doing everything. Hoy es importante Today is important que hoy día nosotros preparemos that we prepare a la generación que viene detrás de the nosotros. generation that's coming behind us. Aunque tenemos la vida eterna, pero no somos eternos en este proceso. Although we have eternal life, we're not eternal in this Por lo tanto, process. en unos años más no vamos a estar ya In a acá. couple of years, we're Si el not going to Señor be no here viene antes por nosotros. unless God comes before that time. Pero vendrá la generación que viene detrás de But nosotros. the generation behind us is coming. Lo que a veces no les dejamos hacer nada. But sometimes we don't let them do Y ellos van a anything. decir, ¿y cómo lo hacían? And they're going to say, how did they ¿Y cómo do lo it? hago ahora? How do I do it now? Si ya no está él, no está el pastor. The pastor's not ¿Cómo lo here. vamos a hacer? How are we going to do it? Hoy es importante preparar. Today it's important to prepare. El Señor Jesús, Jesus, Él no se proyectó. he didn't project himself. Él proyectó a sus discípulos. He projected his disciples Porque Él sabía de que Él se iba a ir. because he knew that he was going to leave. Y los que iban a seguir con esto eran sus discípulos. And the ones who were going to follow with this were his disciples. Eran los discípulos encargados de proyectarlo a Él. The disciples were in charge of projecting him, Hablar de Jesús. to talk about him. Ellos iban a hablar lo que habían visto de Él. They were going to talk about what they saw through him. Por eso que durante los 3 años y meses que Él estuvo con ellos, That's why through the 3 years and a couple months that he los was hizo with them, vivir muchas cosas diferentes. he made them live through lots of different things. En un momento Él se sube a la barca con ella y le dice, vamos al otro lado. In a moment, he takes them on a boat and says, En let's go to en the otro other side. momento los manda a ellos primero y luego Él se va caminando por las aguas. In a later point, he sends them first and then meets them on the waters. Ellos tenían que aprenderlo de todo. En algún momento el pasar el lago fue muy tranquilo. In a moment, passing the lake, it was very calm. En otros momentos hubo tormenta. Other times, there was storms. Cuando da la multiplicación de los panes, When it's the multiplication of the bread, Él le dice a los discípulos, he says to his disciples, denle ustedes de comer. give them to eat. ¿Cuál era la responsabilidad de los discípulos? What was the disciples' responsibility? El Señor le dijo, mire, júntenlo de grupos de 50 y de 100. Get a group of 50 and 100. El Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces. He multiplied the fish and the bread, Pero Él se quedó ahí. but he stayed there. Cuando las personas recibieron el pan, When the people received the bread, estaba Pedro sacando la canasta y Él les daba el pan. there was Peter giving them food. Y las personas le decían, gracias Pedro. And they would say, thank you, Peter. Pedro era el encargado de decir, el Señor los mandó. And Peter was supposed to say, Jesus sent them. Pero las personas vieron a los discípulos, But the people came to the disciples porque eran los discípulos los que iban a seguir. because the disciples were the one who were going to continue. Por eso que Él tenía que mostrarlos. That's why he had to show Él them. tenía que preparar el corazón de ellos. He had to prepare their hearts. Porque estaban los grupos de 50, eran 50 personas que le decían, gracias Pedro.
'Cause there were A otros groups le of decían, 50 that gracias said, Juan, "Thank you, gracias Peter." Marcos, grupos de a Thank you, Mark. 100. Entonces había que retener el corazón. So they had to retain their hearts. El corazón tenía que seguir siendo estable. Their hearts has to be stable. No se podía vanagloriar. They shouldn't be able to get Por vainglory. eso que el Señor los prepara a ellos. That's why God prepared them, Porque después venía el trabajo más arduo. because there was a hard labor ahead. Venía un trabajo más difícil. There was harder work ahead. Y ese trabajo ellos lo iban a tener que hacer solos. And that job they had to do by themselves. En la preparación que el Señor le da a sus discípulos, The preparation that he gives them to the disciples, no era para algo pequeño, it wasn't for something small. sino que era algo tremendo. It was something tremendous. Los dejó tan bien preparados He made them so well prepared que ahora en el año 2015 se sigue predicando el Evangelio, that in 2015 we still preach the gospel, que ellos fueron traspasando. that they kept sharing. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Toda preparación tiene que tener un objetivo. All preparation has to have an objective. Se prepara para algo. They prepare for something. Dios nos está preparando para poder vivir con Él. God is preparing us to live with him. ¿Qué significa la preparación? What means preparation? Significa de que yo estoy aprendiendo para algo determinado. It means I'm learning something for something determined. Cuando uno va al college o a la universidad, When someone goes to college, ¿qué es lo que ocurre? Lo preparan they prepare them there para poder desempeñarse en una función, to be able to enroll in a function, para poder cumplir un objetivo. to be able to complete an objective. La persona cuando se gradúa, When a person graduates, él dice yo estoy preparado he says, I'm ready para poder hacer este trabajo, to be able to do this job porque ya tiene toda la preparación. because he has all the preparation. El título ¿está bien? Title Ratifica lo que él aprendió. shows what he learned. Dice de que él ya tuvo la preparación It shows that he already had the preparation. y ahora él tiene que desarrollar en el trabajo He has to enroll in his work lo que él aprendió de sus maestros. to show what he was taught by his teachers. Eso fue lo que el Señor hizo con sus discípulos. That's what God did with his disciples. Él los mantuvo cerca de él. He kept them close. Por eso que los cautivó de una forma tremenda. That's why he captivated them in such a tremendous way. Volvamos al principio. Let's go back to the beginning. Ellos eran israelitas. They were Israelites. Los israelitas no adoran hombres. Israelites don't worship men. Ninguno de los discípulos, None of the disciples, mientras el Señor estuvo con ellos, while Jesus was with them, la Biblia no muestra the Bible doesn't show de que Pedro se arrodilla a los pies de Jesús. that Peter would get down on his knees in front of Jesus. No muestra a Juan que se arrodilla a los pies de It Jesús. doesn't say that John did that. Pero sí un leproso, sí. But yes, a leper, yes. Sí un extranjero. A stranger. La preparación que el Señor les estaba dando The preparation that Jesus was giving them tenía que cambiarlos de tal forma, had to change them in such a way. tenía que transformarlos, It had to change them porque el trabajo que ellos iban a realizar because the work they were going to do era un tremendo trabajo. was a great job. Es la profesión por excelencia. It was a profession for excellence. Es lo más grandioso, lo más maravilloso que un ser humano puede hacer en la tierra, It's the most marvelous thing a human being can do on this earth, que es ser portador de la palabra de Dios. is be a person who carry out Para- the word of God. Para eso se necesita la preparación. That's why we need the preparation. Por eso que cuando el Señor llama a Pedro, That's why when God Lo- calls Peter, lo llamó con un milagro grande. calls him with a big miracle. Pedro no podía sacar esa red del agua Peter couldn't take that net out of the porque water estaba llena de peces. because it was full of fish. Lo que él no pudo hacer por sí solo, What he couldn't do by himself, por la palabra del Señor sí lo puede hacer ahora. through the word of God, he can do it now. Pedro quedó maravillado. Peter was marveled Cuando salen y llegan a la playa, when they go out to the beach. el Señor le dice, Pedro, ven y sígueme, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Jesus said, Peter, follow me. I'm going to make you a fisher of men.
Era la primera vez que Pedro tenía una pesca tan maravillosa. It's the first time Peter has such a marvelous fish Él catch. nunca había sacado tantos peces. But he's never taken out so many fish Que cuando el Señor le dice, sígueme, when Jesus says, "Follow me." Él deja toda la ganancia de su trabajo He takes all the earnings and leaves it, y empieza a caminar detrás de Jesús. and he starts walking behind Jesus. Eso fue lo que cautiva a Pedro, That's what captivated Peter, porque tenía que tener un llamamiento, pero ahora viene la preparación de Pedro. because he needed a calling. Viene But la now comes preparación de Juan, la preparación de Mateo, de Andrés, de now Marcos. comes the preparation of the disciples. Había que prepararlos. He had to prepare them. Eran hombres que eran buenos de adentro. They were good men inside. La Biblia dice el profeta Jeremías, Prophet Jeremiah says, si aprendieres a entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es lo que el Señor sacó de cada uno de nosotros. it's what he took out of all of us. Porque a veces nos preguntamos y le decimos, Señor, We ask, why, God? ¿sirvo, Señor, yo para esto? Do I work for this? ¿Qué fue lo que Él vio What did he see que nos llamó a esto maravilloso? that he called us to this? Hoy día podemos caminar por estas carreteras, por estas calles, Today we can walk through these streets, pero llegará el momento but the time will come en que vamos a ser ciudadanos that we will be del citizens reino de Dios of the kingdom of y heaven. vamos a tener al Rey de Reyes enfrente nuestro. We'll have the King of Kings in front of us. Hoy nos podemos cansar por las calles, pero en esa época no nos cansaremos We won't get tired porque nuestros cuerpos serán glorificados. because our bodies will be Tendremos cuerpos glorified. transformados. We'll have Como transformed dice el bodies. apóstol Pablo, hay cuerpo carnal y hay cuerpo espiritual. There's a spiritual body and a flesh body. Gloria a Jesús. No ese es el tema, ya me iba a ir. I was about to leave the... Pero hay la preparación. La preparación es importante. Preparation is important. Si usted a su hija If you give your daughter, le dice que haga arroz you tell them to make rice, y usted nunca le ha enseñado a hacer arroz, and you never showed them how to make rice, y usted llega y le dice, pero ¿cómo hiciste este arroz? you say, how did you make this rice? ¿Está crudo It's raw, o está muy cocido? or it's too well cooked. Entonces ella va a decir, es que yo no sé, pues mamá. She'll say, well, I don't know how to, Mom. ¿Y por qué no sabe? Why don't you know? Porque no lo preparamos. Because we didn't prepare them. No se le enseñó. We didn't teach them. Cuando el Señor a sus discípulos ya termina con ellos, When Jesus is about to finish with his disciples, después de todas las pruebas que Él les hizo, after all the trials, Él les dice, ahora vayan por el mundo he says, now go to the world y prediquen el Evangelio and preach the gospel a toda criatura. to every creature. Porque Él los preparó para toda criatura. Because he prepared them for every creature, Para todo tipo de personas les enseñó a hablar. for every type of person, Cómo presentarse, cómo conversar, qué es lo que tenían que hacer. how to present themselves and what to do. Les enseñó de todo. He taught them everything. Les enseñó también cuando iban a ser rechazados, He taught them also how they were going como to cuando be, también iban a recibir aplausos. how they would receive applause and Les rejection. enseñó a tener abundancia y les enseñó también en la escasez. He taught them Les abundance. enseñó a dormir And cómodo y les enseñó a dormir incómodo. Taught them to sleep well and not so well. Cuando nosotros los cristianos nos saltamos el discipulado When we jump over discipleship, y no aceptamos ser enseñados, we don't accept to be taught. la verdad es que no vamos a poder desempeñar una labor que Dios quiere que hagamos. We're not going to be able to do the job God wants us to do. Y no porque no tengamos la capacidad, And not because we don't have the capacity, sino que porque no aceptamos la but preparación. it's because we don't accept the preparation. Por eso yo le decía a mi hermano cuando se le cayó su lápiz, That's why when I told my brother when he dropped his todavía pencil, puedo yo agacharme y recogerlo y puedo servir. I can pick it up and serve him.
uno sigue siendo obrero del altar, sigue siendo diácono, There's still a deacon. no deja de servir, You never stop serving porque el servicio del Señor lo hizo hasta el final. because serving Él Jesus era el did till the apóstol, él end. era el profeta, él era el evangelista, él era el maestro, era el pastor, era el obispo, era el sumo sacerdote, él lo era todo. He was everything. Y él no tuvo problema en doblarse y tocarle los pies a sus And he discípulos. had no problem bending down and touching the feet of his disciples. Él estaba preparado. He was prepared. Dios ha preparado a su iglesia para todo. God has prepared his church for everything. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. La preparación es importante y no podemos saltarla. Preparation is important and we can't jump over it. Para que un joven llegue al college, For a young man to get to necesita college, años de preparación. they need years of preparation. Por lo tanto, un joven y una doncella necesitan años de preparación para llegar al matrimonio. That's why young people also need preparation to get to marriage. Son cosas muy importantes. They're very important things. La preparación. Preparation. El Señor a sus discípulos en una oportunidad les dice, vayan a predicar. In a moment, Jesus says to his disciples, go and preach. Vayan de 2 en 2. Go 2 and 2. Ellos fueron, They Él went. les dio las instrucciones, Gave them the instructions. y cuando ellos venían de vuelta, And when they came back venían contentos. they came back Y happy. venían conversando el uno con el otro. And they were talking one Y another. decían, ¡ay, qué tremendo! ¡Ay, que nos fue muy bien! It went really well. Esta campaña que el Señor nos mandó, ahora fuimos solos, ¿te diste cuenta, Juan? Fuimos solos. We went alone this time. Él no fue con nosotros. He didn't go with us. Y los milagros se hicieron como lo hizo Él. Pasó también con nosotros. Y venían felices. And the miracles Y happened le just dicen, with ¿sabe, us. Señor? Ni aún los demonios se nos sujetan. Era como la alegría máxima. Even the demons went away. Hasta los demonios, Señor, se nos sujetan. Entonces el Señor los mira y le dice, ¿saben qué? So Jesus said to them, No se alegren porque los demonios le obedecen. don't be happy because the demons are obeying you. Cuando reprendemos demonios, When we rebuke demons, que quedamos contentos porque nos hizo caso. we're happy because Porque a veces son los Pay únicos que hacen attention caso. because many times they're the only ones that listen to us. Anótela. Entonces los discípulos reciben algo del Señor. Pensaron que ellos iban a hacer, el Señor los iba a felicitar. Bien, hombre, bien Pedro, bien Juan. Bien. So they all thought that Jesus was going to congratulate them. Cuando ustedes terminen de trabajar, les dijo, When you guys finish to work y todo resulte, and everything results fine, tienen que decir, you have to say, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, hicimos. everything we had to do, we did. Lo que estamos haciendo ahora, What we're doing right now, hubo alguien que lo hizo antes que yo. someone did it before me. Y el que lo hizo antes que yo, The person hubo who did it otro que before lo me, hizo antes que él. there was a person who did it before him, Y hubo otro que lo hizo antes. and even before Y hubo that, otro que lo hizo antes. and much more before Y hubo that, otro. and another. Y llegamos al primero que lo hizo. And we get to the first one who did Que it, es Dios. which is God. Oh, sí, Señor. El apóstol que escribe el libro de los Hebreos The apostle who reads the book of dice que la Hebrews, disciplina no es causa de gozo, no es causa de alegría, discipline is not a cause of happiness, pero sí dice que la disciplina es productiva, but it says it's productive. trae buen fruto. It gives good fruit. A veces nosotros nos saltamos la disciplina, Many times we jump over that. no nos gusta. We don't Hay, like it. hay personas que piensan en que la iglesia nunca le van a llamar la atención. They think that the church is never going to call their attention. La palabra del Señor dice que si sorprendemos a un hermano haciendo algo, If we catch a brother doing something, habla en el secreto con tu hermano. talk in secret with your brother. Y si tu hermano te escucha, bien. And if your brother hears you,
good. Pero si no te escucha, But if he doesn't hear you, llama a otro y hablen con él. call another and talk to him again. Y si los escucha, bien. And if he listens to you, Y si no, and if llama a la not, iglesia, colócalo delante de la congregación put him in front of the church y se le dice todo lo que él tiene que hacer en forma correcta. and they tell him everything he has to do in the correct way. Si escucha a la iglesia, a la congregación, gloria al Señor. If he listens to the church, glory to God. Y si no, hay que tenerle por gentil. And if not, then he's a Gentile. Es disciplina, It's discipline. es una preparación. It's preparation. Lo que Dios quiere por sobre todas las cosas What God wants overall es que todos sus hijos lleguemos is that all his kids come a ese reino glorioso, to that kingdom, a ese reino maravilloso. to that marvelous kingdom. Bendito sea su nombre. Blessed be his name. Por eso es la disciplina. That's why discipline. Los padres cuando disciplinamos a los hijos, When parents discipline their children, no lo hacemos porque los hijos nos caen mal, we don't do it because we think they're not that good, porque son mis hijos, because they're my kids. son los más lindos, They're the most pretty. son los más inteligentes. They're the most smartest ones. No hay como ellos. There's no one else like them. Por ahí salió la mamá. That was a mom. Porque para todos los hijos son los más hermosos. Because our kids are the ¿Cierto? most precious to us. No hay ni uno como ellos. There's no one like them. Porque si hubieran muchos, uy. Dios cuida a sus hijos God takes care of his kids. y los disciplina porque los ama. And he disciplines them because he loves them. A los hijos les llamamos le llamamos la atención. We call the attention of our children. Aplicamos el libro de Proverbios. We apply the book of Proverbs. Lo castigarás con vara y no morirá. You will discipline them with a rod. No es porque no lo queremos, It's not because we don't like them. es porque lo estamos corrigiendo. It's because we're correcting them. Porque queremos que tenga un buen final. Because we want them to have a good end. Es para que tenga una buena trayectoria. So they have a good trajectory. Es mejor aprender en una conversación que aprender con dolor. It's better to learn in a conversation than in pain. Pero hoy día cuesta mucho que los niños escuchen. But it's really hard nowadays for kids to Hoy listen. día cuesta mucho que las personas escuchen. It's hard for even people to listen. Porque donde hay una cantidad de información que hoy día está al acceso de todos, Because there's so much information and accessible by everybody. entonces las personas piensan que hoy pueden aprender solos. So people think they can learn by themselves. ¿Usted cree que Dios no sabía que en esta época iba a estar el Internet? You don't think that that God knew that the internet was going to be here at this time? Claro que lo sabía. He knew it. Pero Él no dijo que los pastores iban a llegar hasta el año 1980 solamente cuando no hubiera Internet, But he didn't say that the pastor were just going to get to the sino que iban a estar 1900s. hasta el final They were going to be here till the end. para poder guiar, para poder enseñar, para dar instrucción, Be para able to preparar. lead and give instruction, to prepare. Porque la preparación, porque la labor de un pastor, Because the work of a pastor, porque la labor de un ministro the job of a minister, es hacer traspaso. is to Hay muchas Traspass. personas, hay muchos predicadores que hay cosas que se las guardan para saberlas en exclusivas. there are many things that preachers hold inside of them. Todo lo que hoy día nosotros tenemos, Everything that we have today, está sonando algo ahí adentro, es de Dios. it's of God. Todo lo que tenemos es de Dios. Everything we have is of God. Esto no está patentizado. This is not patented. No. A veces preguntamos, ¿qué fue lo que predicó usted? ¿Yo podría predicar lo que predicó usted? I could preach what you preached. Es como decir, yo puedo hablar de lo que papá habló. Can I speak what dad spoke of? Todos los hijos pueden hablar lo que papá habla. All the kids can speak what dad spoke. Porque el dueño es papá. Because the owner is God. Él dejó su palabra. He left his word. Bendito sea su nombre. Blessed be his name. Por lo tanto, papá nos quiere preparar para algo bueno. Our Father wants to prepare us for Él nos something quiere dar good. una preparación para que nosotros en este mundo tengamos un buen pasar. He wants to prepare us so we have a good passage in this world. Él quiere preparar nuestro corazón. He wants to prepare our hearts. Por eso a sus discípulos les dijo, That's why he told his disciples, tienen que decir siervos inútiles. Somos. Pero
Hoy día es difícil. Today it's hard. Es difícil. It's hard Porque los corazones no han pasado la preparación. because hearts haven't gone through the preparation. El Señor era un hombre muy sencillo. Jesus was a simple man. A él le dijeron, a ver, haga señales He told him, do para poder ver. miracles to be able to see him. No, le dijo, no les voy a hacer He señales. said, no, I'm not going to do them. No van a tener la señal de Jonás. You're going to have the se sign fue. of Jonah. Si a mí me dijeran, a ver, ya, a ver, diga todo lo que sabe, yo me sentaría a hablar. They asked me, say everything you know. I would sit down and start Porque talking somos así. because we're like that. Él nos enseñó la humildad. He taught us humbleness. Él nos enseñó la perseverancia. He taught us perseverance. Nos enseñó la sencillez. Showed us simplicity. La gente hablaba de él People talked about him porque él iba a la fiesta, porque él comía, porque él bebía. Le Because he would decían go to the comilón y party. bebedor. because he would eat and drink. Era una persona muy sociable. He was a very social person. Él nunca se escondió. He would never hide. Ni tampoco le dijo a sus discípulos, "Ay, ustedes quédense acá porque yo tengo una fiesta, voy a ir solo." He didn't also say, disciples, you stay here, I got a Fue party con to go to. ellos. He would go with Porque them ellos tenían que aprender. because they had to learn. El Señor nos mandó como ovejas, dice la Biblia, en medio de lobos. ¿Y por says qué he los sent a sheep envía in the como middle of ovejas wolves. en medio de lobos? Why would Porque he do that? porque ya estaban preparados. Because they were already ready. Estaban preparados They were prepared para poder ir y predicar el evangelio por to be todo el able to mundo. preach the word throughout the world. Recibieran aplauso o no recibieran aplauso. With applause or Recibieran without regalo o it. no recibieran regalo. With gifts or without. Estaban preparados para ello. They were prepared Porque habían visto al maestro. because they saw the master Pero do hoy it. día las personas no ven a los que están llevando este evangelio. But nowadays they don't see the people who are Todos doing this. queremos tener un evangelio particular. We all want to have our own Y es lo que el gospel. Señor no quiere. And it's what God Porque el doesn't want. evangelio es universal. Because the gospel is universal. Porque el evangelio no va a cambiar. Because the gospel doesn't Bendito change. sea el nombre de Jesús. Blessed be the name La of Jesus. preparación que Dios hoy día nos está The dando preparation that God is giving us today es para poder un día estar en su reino. is to be able to be one day Desde in que el His Señor kingdom. te llamó al evangelio. God De- called you desde que Él perdonó tus pecados. from the day that He Desde el día que freed Él our puso sins, su Espíritu Santo en that tu He gave vida. us the Holy Spirit. Desde el día que Él te abrió el entendimiento para que vayas entendiendo las Escrituras. When He opened our understanding, Es la preparación para llegar al reino de it was the Dios. preparation to go to the kingdom of. Vamos a llegar a un reino donde la ciudad es limpia. We're going to go to a kingdom where the streets are clean. Donde usted no va a poder botar la basura en la calle. You're not going to be able to throw your trash on the streets. Donde no se van a poder andar rayando las murallas. You're not going to be able to write on walls. Por lo tanto, hay que aprender a vivir en ese reino. That's why you got to learn how to live in that Y lo kingdom. estamos aprendiendo ahora. We're learning it now. Vamos a andar con túnicas glorificadas, con las túnicas sacerdotales. We're going to be with glorified tunics. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que aprender a cubrir nuestro cuerpo. That's why we got to learn how to cover our bodies here. ¿O no? Or no? Si hoy día sabemos andar con vestiduras que son honrosas, If nowadays we know how to dress well, en el reino de Dios las vamos a mostrar. in the kingdom of God, we're going to show that. Porque hoy estamos aprendiendo. Because now we're learning. El apóstol en Hebreos capítulo 5, Hebrews chapter 5, verso 7 verse 7. y 8 dice: Y 7 Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En su manifestación, His manifestation, él aprende la obediencia, he learned obedience. porque a él nunca nadie lo ha mandado. Because no one had ever told him what to do. Dice el profeta Isaías, ¿quién le va a decir a él, haz esto?
Who's going to tell him what to do? ¿Le dirá el vaso de barro al su hacedor, ¿por qué has hecho así? Would the pot of clay say to his maker what to do? Por lo tanto, él cuando aprende la obediencia, So when he learns obedience, él lo aprende en la carne. he learns it in the flesh. Cuando él sabía que ya le quedaba poco tiempo de su ministerio, When he knows he had a little time left, él toma a algunos discípulos takes a couple disciples y va a orar. and he goes to pray. Y cuando está orando, él Bueno. dice, Padre, When he's praying, he says, Father, pasa de mí esta copa, take this cup away from me. que no se haga mi voluntad, That don't let my will be done, sino la tuya. but yours. Él estaba padeciendo en su carne. He was suffering in his Era flesh. la carne la que en un momento se quería revelar frente al sacrificio que iba a tener que hacer. It was his flesh that had to go through the sacrifice. Por lo tanto, Él nos enseña y enseña a sus discípulos That's why he teaches his disciples que el momento más difícil, el momento más amargo que podamos tener en nuestra vida, that the most difficult situations in our life, Él les deja la enseñanza, les deja la preparación, he leaves the preparation que ese and momento the teaching amargo of that. también se puede pasar a través de la oración, That bitter moments can be passed through prayer, diciendo las palabras precisas. saying the precise Hágase, words. Señor, tu voluntad y no Let la your will mía. be done, God, and not mine. Pero hay momentos en que nosotros no vamos a esa oración. There are moments when we don't go to No, that no prayer. tomamos ese minuto para poder orar a Dios. We don't take that minute to pray to God. Dios nos dejó ese ejemplo He left us that example para que podamos nosotros estar preparados. so that we can be prepared. Sus discípulos lo vieron, His disciples saw him. lo vieron, They saw him. lo vieron llorar, They saw him cry. lo vieron estar en un momento de tensión difícil. They saw him be in a moment of tension. Pero él no claudicó, él se mantuvo. He stayed firm. Cuando sus discípulos lo miraron, When his disciples looked tiene at que him, haberle llamado la atención, must have gotten their attention. pero también tiene que haber venido a su mente. But also something must have come to their mind. Cuando lo vieron a él en el monte They saw him on the y mountain. él se pone a orar He started to pray. y dice que empieza a resplandecer. That he starts Y shining. luego aparece Moisés y Elías conversando detrás de él. And Moses and Elijah appeared next to him. Era una preparación. It was a preparation. Cuando nosotros entendemos algún misterio de las Escrituras, When we understand a mystery of the word, cuando Dios en algún momento nos usa para hablarle a alguien, when God uses us to speak to someone, cuando Dios nos usa para poder alentar a alguien, and God tells us to motivate Él nos someone, está preparando para el momento difícil que yo tenga que pasar. He's preparing us for a bitter moment we're going to go through. Él nos está preparando para poder vivir ese momento que nos va a tocar, porque esta semana yo puedo aconsejar a este joven, vamos hijo, sirve al Señor porque Él es bueno. This week I can tell this young man, serve the Lord because he's good. Y la próxima semana yo puedo estar ahí, pero And the next ¿cómo? week I can be like, why God? Porque eso es lo que eso pasa. Because that happens sometimes. Nosotros los pastores bendecimos a muchos. Pastors bless a lot of A veces people. nuestros cuerpos están enfermos. Many times our bodies are sick. Oramos por los enfermos y el Señor los And we sana. pray for the sick and they heal. Han llegado personas a conversar conmigo, People have come to talk no with me, creyentes, non-believers, en momentos muy difíciles económicamente de mi vida. in very hard la preparación economic para este situations in ministerio. my life. Y yo le he dicho un par de cosas, hemos conversado 15, 20 minutos. And I've told them in about 15, 20 minutes. A las 3 semanas las personas vuelven y me dicen, ¿sabe qué? Muchas gracias, solucioné todo mi problema económico. Ahora soy feliz. In 3 weeks, they tell me I fixed my economic status. I'm happy now. Que me dan ganas de decirle qué bueno y cómo lo hizo. And I even want to say, that's great. How'd you do it, though? Porque yo todavía voy ahí en bajada. Because I'm still going down. Son preparaciones. They're preparations. Pero cuando el Señor te saque a la abundancia, When God brings you to no hay que abundance, dejar de conversar con papá. you don't have to stop talking with God. No hay que dejar de hablar con papá. You shouldn't No hay que stop dejar de talking with correr. God.
Por eso que el apóstol Pablo dijo, That's why the Apostle Paul said, sé vivir con abundancia, know how to live in abundance, sé vivir con escasez. know how to live in poverty. Porque a veces nos preocupamos solamente de la escasez. Señor, enséñame a vivir con escasez. Because many times we just worry about living in poverty. Y cuando tenemos abundancia, no le pedimos que nos enseñe a vivir con abundancia. And when we're living in abundance, we don't ask him how to Y teach us to también hay live que in it. aprender a vivir con abundancia. You got to know how to live in abundance Porque ese dinero te lo dio Dios. because God gave you that money. Por lo tanto, tiene que ser bien invertido. So you need to know how to invest it. Pero ahí nosotros no nos preocupamos de eso. But at that time, we don't worry about it. Nos preocupamos cuando el billete está escaso. We worry when we're headed towards poverty. El Señor termina con sus discípulos en la preparación. Jesus ends the preparation with his disciples, Y lo último que Él hace, and the last thing he does, está con ellos reunidos he's united with them ahí en el monte. on the mountain, Y luego Él se separa de ellos and he separates from them un momento. for a moment. Y los discípulos quedan ahí. The disciples are just standing there. Viene una nube, vienen ángeles Cloud comes, y se lo llevan. angels, and they take him. Y los discípulos The disciples just staring. la última preparación. Last preparation. Y les dice, He says váyanse to a them, Jerusalén, go to Jerusalem al aposento alto y no se muevan. and stay there and don't move. Los discípulos se fueron The disciples left y se pusieron a esperar and they waited un día, 1 day, 2 días, 2 days, 3 días, 3 days, 4 days, 4 días, 5 días. 5 El, days, el único número que me sé. 6 días, 6 days, 7 días, 7 days, 8 días. 8 days. ¿Y todavía seguiremos esperando? Are we still going to be waiting? Oiga, dijo, pero ¿sabe qué? El maestro dijo que esperáramos y esperamos. The teacher said to wait, so we're going to wait. Acuérdense que él dijo que iba a morir, que iba a resucitar y resucitó. Por lo Remember tanto, that he él died dijo and resurrected. que esperáramos aquí. Algo tenemos que esperar So he told us y to lo vamos a wait. esperar. For something we're going to wait, and we're going to wait. Y no nos vamos a mover. We're not going to move. 9 días. 9 days. ¿Pero estás seguro, Pedro? Are you sure, Peter? Oye, Pedro, mañana es la fiesta del Pentecostés. Hey, tomorrow's Vamos, tenemos que ir a party. celebrar la fiesta del Pentecostés. We got to celebrate. Van a venir de todas partes. People are going to come from No, el everywhere. maestro dijo aquí y aquí vamos a quedar. Teacher said to stay here. We're going to stay here. Llega el día 10. 10th day. Y por la mañanita In the morning, se abren las ventanas, the windows open, se abren las puertas doors open, y se empieza a llenar esa casa de un viento recio, and the house fills with a strong wind. de un viento fuerte. With a strong wind. Y los discípulos que en aquel entonces no sabían esperar, esperan hasta el día determinado. The Y disciples llega wait. algo extraordinario sobre sus vidas The disciples y es el wait for the Espíritu determined day, Santo. and it's the Holy Spirit Hubo that una comes over them. preparación de 3 años. There was a preparation Una of 3 preparación years. de experiencia, una preparación de conocimiento, Through una experiences, preparación de servicio, through una knowledge, preparación through de service, trabajo, preparación work, de ayuda. Tuvieron help. todas sus vidas preparadas para poder recibir el Espíritu Santo, They were porque being de ahí en prepared to adelante receive iban a llevar el glorioso evangelio the Holy a Spirit. todas las personas. To take the gospel to everyone. El Señor le dice a Saulo, Saulo, God said to Saul, anda a tal dirección cuando lo llama. go to so place when he Saulo tells va him. a la dirección, se queda en aquella casa, Saul goes and stays in that house, se pone a orar, se pone a ayunar. starts praying and fasting. El Señor llama a Ananías, God estaba- calls. que estaba conectado con Ananias. él. No estaba whatsappeando, estaba ahí listito. He was there ready. No estaba viendo el Facebook ahí, He wasn't Ananías. just looking at Facebook. Él estaba orando a Dios. He was praying to God. Y él seguramente le estaba diciendo, Señor,
úsame. He was probably just telling God, God, use me. Yo quiero llevar, Señor, tu evangelio. I want to take your gospel Como out. usted dijo, Señor, a todo el mundo. Like you said, to the Quiero whole hablarle a toda world. persona, I Señor. want to talk to every person. Ayúdeme, Señor. Y el Señor Help le me. dice, ya le dijo a Ananías, He said, all right, anda a tal parte go to so y place háblale a un hombre llamado Saulo. and talk to Saul. Uy, Señor, le dijo, pero, perdón, ¿cuánto dijo? Saulo, Ananías. Who did you say? Saulo, ¿verdad? Sí, Ananías, Saulo. Señor, ¿y no podría ser otro? Porque yo he Can escuchado it be someone mucho, else? he escuchado mucho de I've Saulo. heard many things about him. Cómo él ha encarcelado a sus discípulos, How cómo he's put in prison your disciples. tiene autoridad para llevarnos presos. He has the authority to take us prisoners. Me gustaría que usted me usara en otra parte mejor. I would like to be used in a different place. El Señor le dice, mira, Ananías, Look, Ananias, ese hombre that man, está arrodillado, He's está kneeled. orando. he's praying. El tercer día de ayuno. He's in his third day of fasting. Y para que estés más tranquilo, And so he can be more calm. está ciego. He's blind. Entonces Ananías llegó y dijo, está bien. Ananias said, oh, it's fine. ¿Así? Pues sí. Like that? Yes. Llega Ananías. Ananias comes. Saulo, Saul? sí, dice Saulo. Yes. El Señor Jesús que se te apareció en el camino y empieza a decirle de inmediato. And Pues he no hay que starts hacer cosa saying que lo everything tomara he has to preso. say. Saulo se arrodilla, Ananías coloca Saul sus kneels manos, down. Ananias places his hands caen on las him. escamas de sus ojos, Things fall off his recibe la eyes. vista He receives sight. y le dijo, Ananías, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, Brother Saul, me ha enviado que recibas la vista, the one who called you on the que road, seas lleno del Espíritu Santo y has que called me to laves pray tu for you pecado, so that you can be clean invocando and be su filled with the santo Holy y Spirit, glorioso nombre. that you can proclaim his name. Umahaya Shandatele. Saulo Saul recibe el Evangelio, recibe el receives the Espíritu gospel. Santo, He receives the Holy recibe el Spirit. perdón de sus pecados. He receives the forgiveness of his sins. Y al día siguiente, The next day, sin preparación, without preparation, solamente con el conocimiento de Gamaliel, just Él with ahora quiere certain hablar. knowledge, he wants to speak. y cuando él va a hablar, dice que casi lo matan. He Y goes to tuvo, speak, they almost try to kill him. tuvo que salir arrancando He had y to el go Señor lo running. toma. Venga para acá, le dijo. Then God takes him and says, come over here. 3 años al desierto. 3 years in the desert. ¿Para qué? For what? Para preparar. To prepare him. La preparación es importante. Preparation is important. Tú, joven, doncella, Young people niñas, que están pensando that are thinking, en la medida que han ido creciendo, as you have been growing, necesitan una preparación. you need preparation. Siempre pensamos que las sabemos todas. We always think we know everything. Hoy nos encontramos con una generación de jóvenes Today we're with a generation of que no youth quieren ser enseñados. that don't want to be taught. Por eso yo me alegro hoy día de ver varias señoritas, So varios I'm jóvenes, happy to see many of them here, en la cual quieran escuchar la palabra de Dios. ones who want to hear the Es word una of God. preparación, It's preparation. es una preparación. It's preparation. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo mañana. You don't know what God's going to do with you tomorrow. Por eso que es importante la preparación. That's why preparation is important. Es la que te va a conducir It's what's going to a un buen conduct you final. to the end. Luego el apóstol Pablo, Apostle Paul, y ya voy terminando, esos 3 años those 3 years en los cuales Dios lo prepara a él in which God prepared him para poder él ahora ser el apóstol de los gentiles. to be able to be the apostle of the Gentiles. Y él es el que abre este glorioso evangelio. He's the one that opens this gospel up. Y vuelve a conversar con Pedro. Goes to speak
Porque Peter, Pedro no entendía de que el evangelio ahora también era para los gentiles. because Peter couldn't understand that the gospel was now for the Gentiles. Y Pablo le termina de explicar And Paul explains this to him, cómo Dios how God lo había usado para que los gentiles pudieran recibir el Espíritu Santo y el bautismo en las how aguas. God used him for the Gentiles to receive the Holy Spirit. Y es en ese instante cuando Pedro entiende la visión del lienzo que había bajado, And that moment Peter understands lo que él that vision consideraba he saw, inmundo. what he considered, Y bendito sea el worldly. Señor, porque ya no somos inmundos, because now we're not unclean. porque hemos sido lavados We have been washed por la sangre maravillosa by his holy blood, de un cordero sin mancha que se llama Jesús. who's Jesus. Terminamos con Juan, con el que empezamos. We end with John. Me quedó la mitad. Después que el Señor se va, empieza la revelación a Pedro, empieza la revelación a Mateo, empieza la revelación a Juan, empieza la revelación a los discípulos. After Jesus Y leaves, logran the ellos revelations entender, start coming. porque They ahora start to ya, understand porque ahora estaban trabajando, because they were working. estaban ejecutando todo lo que el maestro les había enseñado, They were executing everything the teacher taught them. estaban haciendo lo que el Señor les había dicho. They were doing what God told them to do. Ellos estaban en un momento hermosísimo, They were in a beautiful moment en la cual el Señor hacía muchos milagros, in which God was doing many muchos miracles. beneficios. Y ellos mantenían su sencillez y humildad And they would maintain their humbleness para servir a Dios. to be able to serve God. Hoy es necesario y es importante. Today it's important. Juan en la isla de Patmos John dice in que the Isle of Patmos está en el Espíritu en el día del Señor. is in the spirit of the day of the Lord. Él no estaba en esta carne, no estaba wasn't in the sintiendo flesh. esto. Y en ese instante es cuando el Señor In that moment, the le Lord enseña shows him y le revela el final, and reveals him the end of times, cumpliendo lo que le había dicho a Pedro. fulfilling what he told Peter. Cuando le dice a Pedro y conversa, le dice, Pedro, ven, conversemos un momento. Let's talk, Peter. Empezó a caminar el Señor con Pedro. Lord Y is Juan- walking with Peter, Juan empezó por detrás, a caminar detrás de ellos. and John started walking behind them. Entonces Pedro le dice a Juan, oye, si a ti no te invitaron. Peter says to John, hey, we didn't invite you. Y Juan le dice, John says, ¿y a ti qué? Quédate callado nomás. just stay quiet. El Señor sigue con Pedro. Peter keeps Y going ya- with Jesus. Y Pedro ya enojado, ya pues, se molestó. Peter's now bothered by John. Le dice, Señor, Says, Mira. Lord, mire este otro look at this other guy. que nos viene siguiendo. Mire, si usted no lo invitó, usted quiere hablar following us. conmigo. You wanted to talk with me, not him. Entonces el Señor le dice, So the Lord told him, Pedro, si yo quiero que él quede hasta mi venida, if I want him to stay till my coming, ¿a ti qué? so what you? Me gusta la actitud de Juan. Like the attitude of John. Juan sabía que era bueno todo lo que el maestro hablara. Él no llegó y se quedó, claro, invita a puro Pedro nomás, para mí no. Ah, no, si le gusta a Pedro, porque Pedro tiene más He capacidad. didn't just stay A mí in no his me corner considera, a mí thinking no me about llama. Y no, how he likes Peter so Nada. much. He didn't complain. Juan va calladito, John just stays quiet and follows. una actitud sencilla, Very humble, una actitud humilde. very humble attitude. Juan sabía que él necesitaba aprender. John knew that he had to learn. Cuando yo sé que necesito aprender, yo busco. Cuando yo me siento autosuficiente, no hablo con nadie. No dejo que nadie me enseñe. I don't let anyone teach me when I think I know Pero cuando everything. me doy cuenta de lo que soy, como When I decía el know who apóstol I am. Francisco, cuando yo me miro al espejo When I look y in me the mirror, reflejo, me doy cuenta que necesito que alguien me enseñe. I see that I need to be taught. Necesito que alguien me guíe.
Necesito que someone to alguien me guide me. hable. I need someone to Necesito que talk to alguien me. vaya delante de mí. I need someone to go ahead of Porque me nosotros tenemos que seguir. because we have to follow. Tenemos que seguir a alguien. We got to follow someone. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be his name. Juan estaba en el Espíritu aquel día, John was en in la the cual el spirit Señor in that lo moment. llama y empieza a revelarle. Y aunque estaba en el Espíritu, dice que él cae como muerto, porque era tan glorioso, era tan hermoso lo que estaba recibiendo. Y Even lo though he was estaba in the recibiendo en Spirit, ese instante, he falls porque as though ya he's había dead. sido preparado. Because he was already prepared. Hoy día queremos saber un misterio. Today we want to know a mystery, we just Google it. Colocamos ahí en el Google, en lo que sea, Just put in the search engine. y aparece la respuesta. Y la respuesta dice And the answer comes out. 538.794 páginas en la cual usted puede consultar su respuesta. And you see 5 million pages that you can find your answer in. El Señor nos enseñó esto. God taught us this. Nos enseñó He taught us a conversar con Él. to be able to talk with him. Gloria a Dios, aleluya. Así es. Yo no necesito entender una sola cosa. I don't need to understand just one Yo thing. necesito que Él quite el velo de mi mente I need him to keep the veil off my face, para poder vencer la vanidad, to be able to vencer el defeat, ego, vencer todas las cosas que están dentro de uno. be able to defeat everything that's in us. Pero esa rendición está cuando nosotros sabemos frente a quién estamos. But that surrender comes when we know who's in front of La us. labor de cada ministro, para que lo sepa la iglesia, The work of each minister, es preparar a los santos to be able to prepare the saints, para perfeccionar a los santos. to perfect the saints. Lo dice el libro de Efesios. Ephesians says it. Y Él constituyó a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y luego dice el para qué y el por qué. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. And he put those Para que people ya no there sean to niños perfect the fluctuantes. ministry. So you won't continue to be kids. ¿Estamos preparados? Are we prepared? El Señor viene. God's coming. Él viene, hermano, Él viene. He's coming. ¿Estamos listos? Are we ready? ¿Nos estamos preparando? Are we preparing? Claro está que nunca vamos a estar perfectos. It's clear that we're never going to be perfect. Y termino con Filipenses 1:6, dice, el que Philippians empezó en 1:7. vosotros la buena obra, The one who started the good work in you la va a perfeccionar hasta el día will de perfect it Jesucristo. till the day of Jesus. Por favor, puestos en pie. Please stand. Levante su manito, vamos a orar un momento. Señor We're going to pray. Jesús, ¿cómo necesitamos hoy, Señor? Todos nosotros, ¿cómo necesitamos, Señor, ese espíritu de discípulo? Porque siempre tendremos que aprender de ustedes. Siempre, Señor. Te ruego en esta tarde ya, por sus hijos, por su iglesia, podamos, Señor, en esta mañana, en esta tarde, retener o cambiar la actitud y querer ser preparado. ¿Cuántas cosas queremos hacer sin preparación? ¿Cuántas cosas queremos hacer sin consultar, sin preguntar, sin que alguien nos enseñe? Te ruego en esta tarde, bendiga a estos jóvenes. Bendiga, Señor, a su iglesia. Bendíganos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Miakanda Shasatamama. Mavarayeshetele. Gracias, Señor, gracias. Oh, maravilloso Rey, aleluya, aleluya. Gloria, Ser mansos y humildes.
también ser despiertos para lo malo. Jiakanda Shatamava Raya Satale. Riakinde Shetemaya Lara Anda. Adoremos al Señor por un momento. Vamos, en el nombre de Jesús. Señor bendito. Hay que cambiar la actitud. Dios, ayúdanos a ser cada día más humildes, más sencillos, Señor. Ria Yeshende Men. Usted, Padre, verdaderos adoradores, verdaderos servidores de usted, Señor. Oh, gloria. Shataramamaya Kruma Rabashandaramase. Padre bendito eres. Oh Señor Jesús. Gloria, gloria. Oh, Rabakruma Shataramamaya. Gracias. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios nos bendiga, hermano, en esta hermosa mañana, ya tarde ya. Qué bueno saber que hay alguien que nos tiene que enseñar. Nunca está de más la enseñanza del Señor, nunca. Es necesaria, como dice nuestro pastor. Porque gracias a la enseñanza, hoy podemos ser felices. Gracias a esa enseñanza, hoy podemos disfrutar de una vida mejor. Podemos ver nuestras generaciones, hermano, que Dios está haciendo cosas maravillosas con ellos. Porque hubo alguien que tuvo que enseñar. Hubo alguien que tuvo que adoctrinar. Hubo alguien que tuvo que traer un consejo, una palabra. Y Dios bendiga mucho a su siervo, a nuestro pastor, a nuestro obispo Orlando Ledesma. Y también Dios bendiga a todos aquellos que nos hemos congregado en esta tarde. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a dar 10 minutos de break, solamente 10 minutos de break. Afuera hay solamente water, hermano. No hay cookie, no hay café, water. ¿Ya? Si alguien quiere pasar, por favor. Después viene eso, después viene el plato fuerte. Lo estamos preparando para el plato fuerte. Así que tengo 10 minutos, por favor, para que puedan salir. Por favor, a ver, son 10 para las 1 comenzamos nuevamente. Puntual, por favor. Que el Señor Jesús les bendiga.